Muy buenas noches a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida y le damos gracias porque nos dejan entrar hasta dentro de su hogar. Y en esta hora vamos a hablar de la palabra del Señor, que sea de bendición para cada uno de los que nos escuchan. Y a continuación vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos ayude a hablar como conviene y sea de edificación en su vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre preciosa de la cabeza hasta los pies, para acercarme delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo se mueva en cada vida, en cada corazón que nos escuchan a través de estos conductos, y que tu nombre sea glorificado. Estamos creyendo en tu palabra, en tus promesas, porque tu palabra dice que vendría tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, quita todo lo que nos sirva, porque hay poder en la sangre de Cristo, y tu nombre sea glorificado, para que a través de esta palabra se abra el entendimiento de los que hoy nos escuchan y sean bendecidos, y tu nombre sea glorificado, porque son tus propósitos para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta hora vamos a hablar, el tema lo vamos a poner así: el propósito de Dios. Dios siempre ha tenido propósitos con los hombres, y su propósito es quererles enseñar su palabra, quererles enseñar a que reconozcan que Él es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Dios siempre tiene un propósito con cada cosa, con cada persona. Dios tiene un propósito con usted, Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un propósito con la humanidad. Como en estos días hemos estado viendo, ya casi llevamos un año con este problema que está sobre el COVID. Y siempre ha habido muchas muertes, muchos enfermos, muchos problemas, pero Dios tiene siempre un propósito, porque Él quiere enseñarnos, quiere salvarnos, para que no vayamos a la condenación. Él tiene esos propósitos con toda la humanidad, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito de Dios, salvar a la humanidad. Pero Dios ha hecho ciertas cosas para enseñar a los hombres, para que podamos creer, para que podamos tener fe, para que podamos ver que realmente Él es el Todopoderoso. Y en esta hora vamos a meditar la palabra aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 11. Y vamos a ver cómo el Evangelio de San Juan narra la muerte de Lázaro. ¿Qué propósitos Dios tenía con esta muerte? ¿Qué propósitos tiene Dios? Vamos a ver, porque a veces no entendemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Marta había estado al pie del Señor Jesús, le había enjuagado sus pies. Ella se había humillado a Él
Dice que con sus cabellos secaba sus pies. Y narra que, dice en el versículo 3, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro se había enfermado, pero el Señor tenía un propósito, tenía una enseñanza. Quería que sus discípulos y los que lo veían entendieran muchas cosas, que a continuación vamos a ir meditando. Vamos a ver, dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oigan bien, porque quizás usted esté enfermo, quizás usted tenga algún problema, cualquier otro problema que aunque no esté enfermo. Ahorita en este tiempo mucha gente enfermado, mucha gente está preocupada, mucha amenaza con el COVID. Oigan bien, voy a leer nuevamente el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Oigan bien, diciendo, el Señor estaba permitiendo esa enfermedad, pero no era para muerte. Oigan bien, ¿para qué era? Sino para la gloria de Dios. Para que Dios se manifestara en Lázaro y la gente viera su gloria, viera su enseñanza. Estas enfermedades, la Biblia habla también que vendrían señales con un propósito, para que la gente entienda, para que la gente busque a Dios, para que la gente se acuerde de Dios. Oigan bien, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, el Señor estaba permitiendo todo esto en Lázaro para que el Señor Jesús le diera la gloria. ¿Cuánta gente a hoy no se acuerdan del Señor Jesús? Ni le dan la gloria. Nos hemos olvidado del Señor Jesús. Nos hemos olvidado de Dios. Y entonces Dios ha permitido esto para que nos acordemos. Porque a veces en la enfermedad, en el problema, es cuando nos acordamos de Dios. Cuando viene, por ejemplo, un temblor, un terremoto aquí en la Ciudad de México, la gente al momento dice, Dios mío, Dios mío. Pero cuando ya pasó el temblor, volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos a nuestra vida cotidiana y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, que Dios nos mandó un aviso. La Biblia habla en Mateo 24, dice que vendrán señales, que habría terremotos, que habría temblores, pero nos olvidamos. Y por eso el Señor le estaba diciendo a ellos, nuevamente voy a leer, oigan bien, graben esto porque es importante, graben esto en su mente, en su corazón. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, o sea, a lo mejor usted no está enfermo, como diciendo, este problema que tú tienes, tiene solución. Oigan bien, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Este problema que tú tienes es que Dios quiere manifestar su gloria. Nomás tú tienes que permitirle para que Dios se manifieste y tú veas la gloria y testifiques la gloria de Dios y que los hombres vean a través de cada uno la gloria de Dios. Por eso el Señor tenía un propósito con Lázaro y buscó una persona allegada a él, a Marta, que había estado a los pies de él, y él convivía con ellos y usó, ¿por qué? Porque sabía que ellos testificarían la gloria de Dios. Por eso Dios a veces tiene un propósito con la humanidad.
y a veces no sabemos. Dios a veces tiene un propósito, estás enfermo, estás en problemas. Dios tiene un propósito y quiere ayudarte a manifestar su gloria para que tú le des la gloria y testifiques que Dios es real, porque muchos no creen en Dios. Quizás algunos digan, no, pues Dios no existe. Algunos no creen en Dios, todo lo naturalizan. Pero la palabra de Dios, la profecía, se viene cumpliendo al pie de la letra. Cosas que estaban escritas hace años pasan después, para que la gente crea que la palabra de Dios es real. Estaba escrito, por ejemplo, de tsunamis, ya llegaron tsunamis, temblores como está pasando, ya pasaron, están pasando. Siempre ha habido temblores, pero no, como dijo el Señor, que en el tiempo del Señor se aprontarían más y serían más seguidos. Y ahorita está temblando por toda la tierra. Y con esta enfermedad que está en toda la tierra, aunque quieran detenerla, no la vamos a detener, pues hasta que Dios diga. Cuando empezaba por el mes de febrero, yo tuve un sueño, una visión, donde se tenía que orar 400 días. Y yo veía que con la persona me decía algo, una voz me decía que tenía que orar 400 días, porque si no, la iglesia donde yo estaba, o más bien la construcción, se caería. Después volteé para otro lado y vi otra casa y también me dijo, si no oran, aunque tengan buen fundamento, no van a permanecer, se va a caer. Pues yo decía, es que tiene buen fundamento, pues se va a caer si no ora. ¿Por qué? Porque la oración es la alimentación espiritual para fortalecernos en la fe y en todo. Y teníamos que ayunar 400 días. Yo no entendía. Después entendí que era para las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias fueron cerradas. Y entonces tuvieron que estarse manteniendo la iglesia, que es el templo de Dios. Los hombres somos el templo de Dios, es la iglesia del Señor, orando para no caer, para que no decaiga nuestra fe y estemos firmes hasta el fin. Dios tiene un propósito. Pero ¿qué propósito tendrá Dios entonces con esta señal? Vamos a seguir viendo el caso de Lázaro. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó, oigan bien, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vi que Jesús no corrió, pues voy a orar por Lázaro. ¿Por qué? Porque él estaba permitiendo que conforme la carne Lázaro muriera, para poder manifestar su poder. Oigan bien, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, le dijeron, y todavía digo, se quedó esperando que todo se fuera cumpliendo y que fuera notorio esta enfermedad, porque lo que iba a hacer él era grande. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda en la noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Oigan bien. Le estaba diciendo que estaba dormido, que no estaba muerto. Mas voy para despertarlo. O sea, ya había muerto Lázaro, ya habían pasado 4 días. Dice, pero voy para despertarlo. Pero no está muerto. Voy para despertarle. Está dormido, porque Dios tiene el poder. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. O sea, el Señor Jesús, antes de llegar allá, ya sabía que había muerto. Los discípulos no sabían, pero él sí sabía. Por eso les digo que
que ya estaba dormido, pero ellos pensaron que hablaba que dormía normalmente, como todos dormimos. Entonces Jesús le dijo, claramente Lázaro ha muerto. Ahí les declaró, Lázaro ha muerto. A veces el Señor usaba palabras así y usa en la Biblia palabras así, y nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios para que nos ayude a entenderla, porque a veces nosotros no la entendemos bien. Oigan bien. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Oigan bien. Y me alegro de vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. O sea, le dijo, qué bueno que no estaban ahí, para que ahorita vean ustedes lo que va a pasar. Dice más, vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, para que murieran con el Señor Jesús, porque estaban amenazados de muerte allá en ese lugar. Entonces los esperaban y podían apedrearlos, ¿no? Y ellos dijeron, pues vamos también nosotros, hay que nos maten con el Señor Jesús, porque estaban dispuestos hasta la muerte. Y así, oigan bien, entonces, el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oigan bien, estaba en el sepulcro. Era un milagro que el Señor Jesús haría para que la gente creyera a lo que Él predicaba. Ese era el propósito de Dios en este pasaje que leemos. En ese acontecimiento de la muerte de Lázaro, el propósito de Dios, que vieran que los muertos resucitarían aún del sepulcro, porque la palabra de Dios dice que en el último tiempo los muertos en Cristo resucitarán. Ahí Pablo escribe también en los Corintios, de Corintios capítulo 15, del versículo 50 para arriba, pueden encontrar la resurrección de los muertos. Dice, vean, vamos a leer nuevamente el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando a una persona ya así ya huele mal, ¿va? Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Porque allá los judíos acostumbraban a llorarle, allá por Europa, inclusive otros países también acostumbraban a llorarle así, aunque no fueran de la familia, le lloraban a los muertos, no, aunque no fueran de la familia. A mí me tocó estar en un velorio de húngaros también y le lloraban así. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Ven por qué el Señor Jesús se tuvo que ir? Porque ahí van a estar. Y dice, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros. Queremos ver en las personas o algo para creer. A veces queremos ver a Dios mismo para creer aquello, cuando Dios es espíritu y nosotros podemos creer que Él tiene el poder para decir nomás la palabra donde esté y se hacen las cosas. Oiga bien. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía esta fe. Ella sabía que Jesús oraba a Dios y que Dios era el mismo Dios y que Dios le contestaba. Ella había visto los milagros de Jesús, por eso se había arrodillado ante Él, le había enjuagado los pies con sus lágrimas, llorando de arrepentimiento, ¿sí? Dice, y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Oiga, tu hermano resucitará. ¿Cómo nosotros sentimos cuando oímos una palabra? No, pues te vas a aliviar, o te vas a estar bien.
Pues esa es la promesa de Dios, porque dice que los enfermos sanarían, los demonios saldrían, Dios haría milagros entre nosotros. Esa es la promesa y este es el Cristo que predicamos, el Cristo que enseñamos, al Cristo que tenemos que creer, porque tienen que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, no en ningún otro, sino en nuestro Señor Jesucristo, no en los predicadores, no en los evangelistas, no en los pastores, sino en el Señor que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Seguimos en el versículo 23. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Oigan bien, Marta había oído de la predicación que los muertos resucitarían. Así como usted y como yo hemos oído en la palabra de Dios que en los días postreros los muertos resucitarán. Marta sabía esto también. Nosotros eso lo sabemos, eso es lo que predicamos, que los muertos en Cristo resucitarán un día. Oigan bien, voy a leer nuevamente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que lo invitamos para que participen de esa resurrección que Cristo hará un día para que váyanos a la vida eterna. Oigan bien, están invitados para buscar a Dios, amigos que nos escuchen. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que, oiga bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga bien, oiga lo que está diciendo el Señor Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que creer en quién, en el Señor Jesucristo, para que cuando estemos, si morimos, y en aquel día Él nos resucitará, y si estemos vivos seremos transformados, dice la Biblia, en el día del rapto de la iglesia. Aunque muchos no creen en esto, pero la Biblia lo marca. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Oiga bien, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Oiga bien, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, porque la gente muere terrenalmente, pero eternamente vamos a dar cuentas nuestra alma y resucitaremos para la vida eterna. Y le dijo, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Oigan bien, cuando hablaban de Cristo, ellos sabían que los profetas habían mencionado a Cristo, que era el Mesías, que era el Salvador. Por eso le dijo esto, Señor, he creído que tú eres el Cristo. O sea, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Salvador, por eso estoy creyendo, por eso estoy pidiendo esto. Así también nosotros, como en el 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Nosotros, usted, yo y los que quieran, tenemos que creer en Jesús, que Él nos resucitará en el día postrero. Para esto Él nos enseñó una doctrina que tenemos que seguir, que tenemos que buscar, para que podamos morir en Cristo Jesús. Aleluya. Fíjense, la siguiente parte dice que llega el Señor a la tumba. O sea, ya aquí estaban las palabras. Había judíos que estaban ahí atentos viendo a ver qué estaba pasando. Jesús estaba haciendo esta señal, iba a hacer esta señal. Ya habían platicado, ya le dijo lo que estaba pasando. Ahora viene la parte del milagro, la parte que la gente se sorprendería, porque Jesús había dicho que los muertos resucitarían, y se hablaba de la resurrección de los muertos. Ahora era la parte de confirmar si los muertos, si Él tenía el poder para resucitar a los muertos. Ya había resucitado muertos, pero no los habían enterrado. Ahora
Él sabía, y ya la gente sabía que los muertos, Jesús había resucitado muertos, por eso Marta creía. Pero ahora venía la prueba para los que no creían, que vieran de que Jesús sí resucitaba, aún de la tumba sacaría a los muertos, aún los que ya pestaban, aún los que ya gedían, dice la Biblia, tenía el poder para que nosotros no dudemos cómo Él levantará a los muertos, para que creamos y no tengamos esa duda. Hizo estas señales. Vamos a ver, estamos leyendo San Juan capítulo 11, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Esa era la otra hermana. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ve cómo el Señor también sentía él el sufrimiento, o siente el sufrimiento de los hombres. Por eso cuando nosotros le lloramos al Señor, Él siente y tiende a extender su misericordia sobre nuestros problemas. Por eso, si usted tiene algún problema, le llora al Señor. Luego dicen que estamos locos, pero no es que estemos locos, sino que nos humillamos y esperando la misericordia de Dios. Porque Él siente cuando nosotros nos humillamos y lloramos al Señor, porque no es porque nosotros quieramos llorar, sino porque el mismo Espíritu nos hace sentir eso. Y le lloramos al Señor. Él se conmueve. Oigan bien, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, Él sintió ese sentimiento, ese sufrimiento que ellos tenían. Él sabe cuando nosotros estamos padeciendo, cuando estamos en problemas, cuando nos dolemos de algo. Él sufre, pero a veces a raíz del pecado también llegan todas estas cosas, y a veces por manifestar su gloria. Aquí la Biblia no dice de pecado, no había pecado. En una forma exagerada, todos pecamos, dice la Biblia, pero no pecados así, ¿verdad? Como para acusarnos, ¿sí? Entonces, pero dice la Biblia que el Señor Jesús se conmovió ahí, ¿sí? Se conmovió y dijo esto. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús, oigan bien, no se conmovió nada más, también lloró. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Oigan bien, Jesús lloró. La Biblia dice también que cuando entró en aquel día triunfal a Jerusalén, dice que él se paró y dijo: oh Jerusalén, ¿cuántas veces te ha querido cobijar mi Padre como una gallina cuando cobija sus polluelos? O sea, ¿cómo te ha querido proteger? ¿Cómo te ha querido ayudar? Dice, y tú no te has dejado. A veces la gente no se deja ayudar. Le hablan de la palabra y la rechazan. Les dicen: mira, si tú crees, Dios te puede hacer esto.
y no quieren buscar a Dios. Les pesa porque tienen guerras, tienen luchas. Pero el Señor dice que lloró también ahí en Jerusalén. Dice que lloró Él porque vio que el pueblo de Dios no se dejaba ayudar. Y hoy día la humanidad también no se deja ayudar. Se le habla de la palabra de Dios y no quieren venir al reino de Dios en tiempo de gracia. No quieren venir. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Jesús también te ama a ti, también nos ama, también sufre cuando nosotros no hacemos caso. Cuando nosotros estamos en problemas, Él sufre porque Él quisiera ayudarnos, así como el pueblo de Israel sufría y Dios quería ayudarlo. Y Jesús sufría por eso, porque no se dejaba ayudar. Cuando tú no te dejas ayudar de Dios, tú estás en problemas, tú estás sufriendo. Dios no quiere que estés en problemas, Dios no quiere que sufras y Él quiere ayudarte. Pero si tú no te dejas ayudar, pues Él no te puede ayudar. Pero si tú le pides, si tú le lloras, si tú le clamas, la misericordia se extenderá sobre tu problema. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Oigan bien, la murmuración luego, antes de esperar a ver qué Jesús iba a hacer. Así pasa a veces con la gente. La gente murmura antes de ver la gloria de Dios. Empiezan a y ya vieron la gloria de Dios y todavía seguimos murmurando. Ya habían visto que el ciego había sanado. Dice, pues, fíjense, y no era un ciego, muchos. Dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también algo? ¿Sí? También que Lázaro no muriera. O sea, también no pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Pero Jesús por eso, dice la Biblia, por eso quise leer todo esto, porque dice la Biblia que allá hizo tiempo para no estar ahí, dando tiempo a su propósito que Dios tenía con este mensaje. Vamos a ver. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere. Ya les estaba diciendo que si creyeran, y ellas mismas habían dicho que podía hacer algo, y dudan. Es lo que pasa ahora, lo que le pasó a Pedro cuando se hundió en el mar. A veces la gente está viendo las cosas y dudamos. Estamos viendo la gloria de Dios y tenemos que afirmarnos en esa forma de creer que Dios nos levantará, que Dios nos ayudará, porque de Dios es el poder. Y oigan bien, dice, y le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Claro que para la vista de ellos, pues es que era imposible, ellos nunca habían visto esto. Para ellos, que alguien saliera de los muertos ya de 3 días, habían visto que otras personas habían resucitado, pero así calientitos. Los iban cargando apenas en la caja y ahí calientitos. Así habían visto, pero no habían visto una señal que ya tuviera 3 días enterrado. Por eso dijo, ya apesta. O sea, bueno, está bien, hizo aquello, pero a lo mejor esto no lo va a hacer. Pero sin embargo, el poder es de Dios. Por eso Dios nos dio enseñanza que Él tiene todo el poder y que si un día los muertos resucitarán, van a resucitar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creer. Tenemos que creer eso para que nos puedan ir en el rapto de la iglesia. Porque si no creemos eso, no nos vamos a ir. Vamos a dudar. Vamos a dudar. Tenemos que creer que un día Cristo nos levantará aún de los muertos si es que morimos antes del rapto de la iglesia. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oigan bien. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, que tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Tenemos
que creer firmemente para ver la maravilla de Dios. No tenemos que dudar. Ya hiede, ya no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer algo. El poder es de Dios. Tenemos que tener esa fe cuando Dios nos lo está diciendo. Aquí lo estaba diciendo el Señor Jesús, Dios mismo en Jesús. Oigan bien, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, que crean que tú me has enviado. O sea, el Señor Jesús sabía bien que Dios le escuchaba. Pero Él dijo: Padre, gracias por haberme escuchado, para que oyeran los demás, para testimonio a ellos, para que se arrepintieran y vieran la gloria de Dios y no dudaran. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desátale y déjale ir. Antes acostumbraban que así los vendaban a los muertos, ¿sí? Como hemos visto las historias de las momias de Guanajuato y todo eso, que los vendaban, ¿sí? Entonces aquí estaba vendado este varón, y dice la Biblia, dice: desátalo, déjalo ir, ¿sí? Y salió, ¿cómo salió Lázaro? Vendado, imagínense. Cuando oyó la voz, oigan bien, cuando oyó la voz de Jesús, él se levantó. Así también nosotros, si hacemos lo que Jesús dijo y creemos en Él, cuando Él dé la voz, dice que la final trompeta será la voz de Jesús. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice. Y luego los que estemos vivos seremos transformados. Esa final trompeta será la voz del Señor Jesús. Y todos venir acá benditos de mi Padre, ¿sí? Entonces, y así, ¿por qué? Porque todos al poder de la voz de Dios se levantarán, porque Dios tiene el poder para levantar. Por eso dejó esta señal, por eso dejó este milagro escrito, para que nosotros creamos que Jesús tiene el poder, para nosotros creamos que Jesús es la gloria, para que nosotros podamos creer, que no dudemos. Hubo muchos milagros, maravillas, pero acerca de lo que él predicaba, que los muertos resucitarían aún de las tumbas, no había. Había resurrecciones de otra forma, fresquecitas, como le decía, pero de esto no había un caso en esos días. Por eso el Señor dice que esperó todo, se fue y dejó días que pasaran para que muriera y lo enterrara, y después fuera Él y vieran la gloria, que así como Él estaba diciendo que los muertos resucitarían, hizo la visión, la demostración ante muchos judíos que Lázaro resucitara, para que creyeran que los muertos sí resucitarán, y que lo que él anunciaba y su predicación se estaba siendo confirmada para la gloria del Señor. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza sea para ti, Padre. Ten misericordia, Señor, de cada uno de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de los que nos escuchan y estén enfermos y tienen problemas. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra para que tu nombre sea glorificado. Dígale al Señor así: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, me limpio con tu sangre preciosa de la cabeza hasta los pies, para acercarme ante ti, y tu misericordia se extiende en mí.
para que mis pecados sean perdonados. Porque si el Señor perdona pecados, el hombre es libre. Si usted está en problemas, en cualquier situación, porque dice la Biblia que no hay ninguno que no haya pecado, de alguna forma el hombre peca. Y tenemos que estarle pidiendo al Señor. ¿Por qué esta oración que les acabo de decir? Les voy a decir rápidamente algo. En el tiempo de Israel, los sacerdotes, para acercarse a la presencia de Dios, ¿saben qué? Para meterse al lugar santísimo, tenían que limpiarse con la sangre de algunos animales, por ejemplo, los sacerdotes con becerros y también con machos cabríos para el pueblo. Pero ellos, para pisar el lugar santo, si no entraban justificados bien delante de la presencia de Dios, entonces morían en el lugar santísimo, porque Dios es santo. Entonces nosotros, para acercarnos a la presencia de Dios, tenemos que limpiarnos ahora, pero con la sangre, no de los becerros, sino con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Y así nos acercamos y le pedimos de sus misericordias a Dios. Por eso ustedes, cuando oren, díganle así: Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa, de la cabeza hasta los pies, para acercarme ante tu presencia, y empiezan a pedir sus misericordias al Señor, porque es donde entran en la presencia de Dios, porque el Espíritu se va a manifestar, porque los va a limpiar, los va a purificar. Por eso a Moisés le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando santo es. Porque Dios es santo, y a través de la sangre de Cristo nosotros nos santificamos. Por eso le seguimos esperando en los siguientes mensajes que está trayendo nuestro hermano José Pineda, y que Dios me les bendiga, y que vamos a hacer otra oración, y ahorita la vamos a hacer nuevamente así, por si está usted en algún problema, nomás que me detuve por esto. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, límpiame con tu sangre preciosa de la cabeza hasta los pies. Quita todo pecado para acercarme delante de tu presencia, Señor. Y así extiendas tu misericordia sobre mi pecado, sobre mis enfermedades, sobre mi problema, en el nombre de Jesús. Y tu nombre sea glorificado, Señor. Porque ese es tu propósito, que tú te glorifiques en tu pueblo, en los que te claman, en los que te piden misericordia, Señor. En el nombre de Jesús declaramos libertad a los que nos escuchan y han creído, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Los esperamos con nuestro hermano Pineda para el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga, y vamos a decir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor